Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bendecido. Oiga, excelente introducción. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Les prometo que no le platiqué lo que iba a hablar. Bueno, sean bendecidos, sean bienvenidos a su casa. Yo quiero que usted le diga a la persona que está ahí enseguida, usted a lo mejor estamos un poquito lejos, pero encuentre a alguien y dígale, abre tus ojos. Abre tus ojos. Dile, abre tus ojos para ver las maravillas de Dios. Voltea ahí con el que está atrás, enfrente. Allá voltee con Nancy arriba. Dígale, Nancy, abre tus ojos, Nancy. Abre tus ojos para ver las maravillas del Señor. Levante su mano. Dígale, Padre Santo, Espíritu Santo, abre mis ojos para ver las maravillas que tú has hecho y que tú vas a hacer en mi vida. Abre mis ojos, Señor, para poder contemplar tu plan, para poder contemplar quién eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Y yo quisiera que me acompañara, por favor, a el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Vamos a ir un ratito al Antiguo Testamento. Vamos a contar una historia que es de mis favoritas. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Y me parece que también por ahí lo van a poner. No, perdón. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. ¿Está listo para lo que Dios quiere hablarnos en esta noche? ¿Está preparado? ¿Ha abierto sus ojos espirituales, sus oídos espirituales para lo que Dios quiere hablarnos? Amén. Dios es bueno. Muy bien. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Y vamos a ver el versículo número 13. Pero antes quisiera contarle más o menos, ponerlo en contexto de lo que estaba sucediendo en estos momentos. Había un profeta que nosotros ya conocemos que sucedió a Elías, ¿verdad? Y su nombre era Eliseo, ¿verdad? Este profeta, este varón de Dios, este siervo de Dios, no era un hombre que se conformara, ¿verdad? Se acuerda que él pidió la doble porción de Elías. Era un hombre que no se conformaba, era un hombre que le creía a Dios, era un hombre que veía lo sobrenatural de Dios en su vida. Entonces, cumplió el propósito de Dios en su vida. El Señor lo llamó, el Señor lo puso, pues obviamente como profeta, ¿verdad? Vamos a decir, para guiar al rey de Israel, ¿verdad? Para guiar al pueblo de Dios. Entonces hubo un momento donde había un rey de un lugar que se llamaba Aram, y ese rey tenía planes para, obviamente, dañar a Israel, ¿verdad? Pero sucedió que el movimiento que hacía, vamos a poner el rey enemigo, ¿verdad? El ejército enemigo, el movimiento que hacía, ¿qué pasaba? Que Dios se lo revelaba a Eliseo. Eliseo iba con el rey para poder decirle, mira, cuídate, no vayas por aquí, va a suceder esto, va a suceder lo otro, ¿verdad? En el versículo número 10 del capítulo 6 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Entonces dice el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
Y aquí el contexto es de que el rey enemigo, ¿verdad?, que quería dañar a Israel, se dio cuenta que sus planes estaban siendo frustrados porque Israel se preparaba, ¿verdad? Entonces él pensó que había una persona de Israel, que había una persona dentro de su ejército que le estaba diciendo todo al otro rey, al rey de Israel, ¿verdad? Entonces, obviamente esto lo llevó a un enojo a él, ¿verdad? Y supo que era Eliseo el que estaba alertando al rey de Israel con el fin de cuidarse, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el versículo número 13? Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, o sea, Eliseo estaba en Dotán y estaba por ahí con su siervo, ¿verdad? Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Entonces dice aquí que se levantan de mañana y la persona que servía al varón de Dios, el sirviente de Eliseo, se levanta de mañana, entonces ve todo el ejército alrededor de ellos, sitiada la ciudad. O sea, imagínense todo un ejército alrededor de ellos. Solamente iban a aprender a Eliseo, obviamente, ¿verdad? Porque era una persona del profeta que estaba frustrando sus planes. Entonces, obviamente se levanta, ve todo este ejército y se asusta, entra temor en él y le dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos van a capturar y bueno, yo me imagino como que él pensó lo peor, ¿verdad? Entonces llegó un momento donde obviamente despierta, ve al ejército enemigo y ve que el ejército enemigo físicamente estaba ahí, estaba sitiando la ciudad, estaba por prender a Eliseo y obviamente el siervo sabía que iba también ahí, ¿verdad? Entonces entró temor en él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo maravilloso que sucedió. Él le dijo, Eliseo le contestó, no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hasta aquí podemos decir, bueno, sí, sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y yo me pongo como que en el lugar del siervo y yo digo, bueno, sí, la persona a la que sirvo es un profeta, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios y me está diciendo, no temas, ok. Pero fue más allá del asunto. Entonces oró Eliseo en el versículo 17 y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. El siervo sabía que, bueno, estaba escuchando, vamos a decirlo, las palabras de ánimo del profeta. Le dijo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que ellos, ¿verdad? Pero se fue más allá del asunto. Y Eliseo oró para que Dios, ¿qué hiciera? Abriera los ojos de su siervo. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ellos estaban rodeados por el ejército enemigo, ¿verdad? Estaba la ciudad sitiada, estaban rodeados. Entonces entró temor en él y llegó el momento donde Eliseo le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, pero él estaba viendo la situación físicamente, naturalmente, estaba viendo el ejército que pues estaba a punto de dañarlos, ¿verdad? Y no sabemos qué hubiera hecho, ¿verdad? Pero el Señor estaba interesado en que el criado viera lo que estaba sucediendo de manera espiritual y sobrenatural. Estaba el ejército de Dios resguardándolos a ellos. Estaba el ejército enemigo, estaban Eliseo, estaba su criado, pero alrededor de ellos había un ejército alrededor de ellos guardándolos. El siervo solo veía lo físico, pero Eliseo oró para que pudiera ver espiritual y sobrenaturalmente lo que estaba sucediendo.
El criado abrió los ojos, el Señor permitió que abriera los ojos y que viera lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, cómo el Señor los estaba guardando. Entonces, ¿qué sucede? Solo el Señor pudo abrir los ojos de este siervo, ¿verdad? De este criado, ¿verdad? Pero abrió sus ojos a una realidad muy superior. ¿Pero qué sucede aquí? ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? Le dijo, no tengas miedo. Al abrir los ojos, el siervo, al abrir sus ojos a una realidad espiritual, a una realidad sobrenatural, que sus ojos, vamos a decir, sus ojos físicos no pudieron alcanzar a percibir, al momento de él ver todo ese ejército que estaba a favor de ellos, que era un ejército de parte de Dios, ¿qué sucedió? Trajo paz, ¿verdad? Trajo seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, a lo mejor un ejército literalmente no nos está rodeando, pero sí nos está rodeando la enfermedad, sí nos está rodeando los problemas familiares, sí nos está rodeando cual sea el nombre de su prueba, de su lucha, de su proceso, nos está rodeando. Entonces, nosotros muchas veces somos como este siervo y solamente estamos viendo de manera natural. Híjole, es que no sé, mi esposo no cambia, tiene estas actitudes, mi hijo tiene estas actitudes, no cambia, va por mal camino. Eso es lo que nuestros ojos están viendo. Hay una enfermedad que a lo mejor está en esos momentos que la familia está batallando con una enfermedad y nuestros ojos naturales ven solamente eso, ven la enfermedad, ven que a lo mejor la persona no mejora, no ven algún avance. Nuestros ojos naturales es normal que veamos solamente la situación que está delante de nosotros, que veamos el problema solamente, que veamos lo que nos tiene rodeado en ese momento y que no veamos más allá lo que Dios está haciendo. Pero hoy le hemos pedido al Señor, ¿qué le pedimos al principio? Que abra nuestros ojos, que abra nuestros ojos para ver lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y aquí es muy importante entender algo. El criado estaba con un temor, o sea, yo no me imagino que es tener un ejército enemigo alrededor de toda la ciudad, ¿verdad? Yo no me imagino que será ese sentimiento, pero él estaba con temor. Y nosotros también estamos muchas veces con temor. Muchas veces estamos viendo solamente la situación de manera natural, pero a veces es tan complicada y a veces es un problema a lo mejor tan grande o tan difícil que a nuestros ojos decimos, es que esto es muy difícil de que Dios haga un milagro. A lo mejor no lo decimos con nuestras palabras, pero en nuestros pensamientos decimos, no creo que Dios obre, o ni siquiera nos ponemos a pensar que cabe la posibilidad de que Dios haga un milagro. Y eso es muy peligroso para una persona que ha entregado su vida a Cristo, para una persona que le ha creído a Dios, para una persona que ha rendido su vida a Jesús y que ahora nuestro Señor es Él y que ahora le creemos a Él, creemos que es un Dios de milagros, creemos que es un Dios que obra de manera sobrenatural en nuestra vida. Es muy peligroso solamente ver de manera natural la situación que nosotros estamos, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque eso trae ansiedad a nuestra vida, eso trae temor a nuestra vida, trae insomnio, no nos deja dormir, hay preocupaciones que ya no nos dejan dormir, que llega el momento donde lo traemos tanto en la cabeza y en la cabeza que ya no nos permite descansar, ya no nos permite tener paz. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere abrir nuestros ojos para poder entender qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Que veamos de manera sobrenatural esa situación, pero es que es muy difícil esa situación. El Señor puede hacer un milagro, pero tenemos que recordar quién es nuestro Dios, ¿verdad? Lo mencionaba Marifer, Él es nuestro Señor Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Él llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestra depresión, nuestra ansiedad y párale de contar, ¿verdad? Él llevó todo eso en la cruz del Calvario. Él es nuestro Dios, el Dios que creó el cielo, las estrellas, que creó todo un universo, que creó el planeta en el que vivimos, que hizo maravillas, que hizo proezas en el pasado. Él es nuestro Dios y Él es el que puede hacer, y digo puede hacer, del verbo poder, Él puede hacer un milagro en su vida y en mi vida.
Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, lo que vemos en el mundo natural, pues puede ser enfermedad, problemas, temor. Como le digo, hay ocasiones en las que los problemas y las situaciones son tan complicadas que ya no nos deja dormir, ya no tenemos paz, ya no estamos a gusto, solamente estamos pensando en eso, solamente estamos viendo soluciones naturales, ¿verdad? ¿A quién acudo? ¿Ahora a qué doctor voy a ir? ¿Ahora qué es lo que voy a hacer? Cuando lo primero que tenemos que hacer es voltear nuestros ojos al cielo y decir, Señor, abre mis ojos para poder entender lo que tú estás haciendo y para poder ver que tú eres un Dios de milagros y que tú puedes obrar en mi vida. Es lo primero que tenemos que hacer, y yo le aseguro que el Señor empieza a guiarlo, empieza a llevarlo a donde tiene que ir, empieza a abrir puertas, empieza a obrar en nuestra vida. Y de esos procesos que estamos pasando, empieza a mostrarnos, tú estás pasando este proceso, estás pasando esta situación porque yo quiero tratar esto en tu vida. Pero nuestros ojos espirituales se tienen que abrir a lo que está sucediendo espiritualmente en nuestra vida, ¿verdad? Entonces puede haber dudas, puede haber escasez, puede haber en tu familia personas que aún no han recibido a Jesús en su corazón, ¿verdad? Que aún no han rendido su vida a Cristo. Entonces hay personas y tenemos jóvenes en nuestro grupo que solamente ellos han venido a los pies de Cristo. Entonces imagínense la batalla cada día en su casa, la batalla cada día con sus papás, que ellos quieren hacer algo y sus papás a lo mejor no lo entienden, no lo ven de la manera que el joven quisiera, ¿verdad? A lo mejor su esposo, su esposa no ha venido a los pies de Cristo, pero créame, si usted abre sus ojos a lo que Dios está haciendo, usted va a poder ver a esa persona, la va a poder ver como Dios la ve. A esa persona usted la va a poder visualizar espiritualmente, y aquí no estoy hablando de algo irreal. Recordemos que el mundo espiritual es más real de lo que nos imaginamos. Es más real, su poder, la manera en cómo Dios puede obrar es más real que usted y yo, nuestra carnita, ¿verdad? Es más real. Entonces, nosotros empezamos a ver a esa persona, es que no cambia, es que tiene estas actitudes, es que eso, es que provoca problemas. Véalo como Dios lo ve y crea que esa persona un día va a estar en este lugar o en otro lugar rindiendo su vida a Cristo. Pero eso usted y yo lo tenemos que creer con todo nuestro corazón y pedirle a Dios, abre nuestros ojos para poder ver lo que tú estás haciendo. Amén. Entonces, el Señor está interesado en abrir nuestros ojos a una realidad superior. Pero esa realidad superior es la verdad, y eso lo tenemos que entender y que tener muy, muy claro. Recuerda que el domingo pasado nuestro pastor Memo nos hablaba que había una diferencia entre los hechos y la verdad de Dios. ¿Se acuerda? Ese pedacito donde él decía, los hechos son diferentes a la realidad de Dios, a la verdad de Dios. Los hechos, bueno, estoy pasando por un problema. Y es cierto, porque estamos en medio de esa situación, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir a los extremos, ¿verdad? De decir, no, todo está bien, no podemos, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir a los extremos. Sí, aceptamos la situación, pero también hay una verdad de parte de Dios. Hay una verdad. Jesús ya trajo sanidad a nosotros. Jesús nos ha dado promesas en su palabra, las cuales nos dice que en nuestra casa, ¿qué va a suceder? Nuestra casa será salva también. Nuestra familia será salva también. Y esas promesas nosotros las creemos. ¿Cuáles son los hechos? Que bueno, a lo mejor no lo estamos viendo con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Que esa persona viene, que esa persona entrega su vida a Cristo, no lo estamos viendo. Pero ¿cuál es la promesa? Que un día lo vamos a ver. ¿Sí lo creen? Amén. Entonces, solamente por cuestión de tiempo, solamente vamos a ver dos ejemplos de cómo Jesús estaba interesado en que pudiéramos ver la realidad, una realidad superior que es la verdad de Dios. Y le voy a pedir que me acompañe a el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Había un hombre que era principal de la sinagoga, ¿verdad? Y que tenía una hija que estaba muy grave, ¿verdad? Entonces, este hombre acudió con Jesús y le pidió que fuera a su casa para sanar a su hija, ¿verdad?
Entonces, en ese lapso que Jesús iba, se atraviesa una mujer, bueno, se atraviesa en la historia una mujer, y después que Jesús la sana de un flujo de sangre. Y después, en el versículo número 49, estamos en Lucas 8, versículo 49. Mientras todo esto estaba sucediendo, dice aquí, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Verdad? Él tenía la esperanza de que Jesús fuera a su casa, sanara a su hija, pero en ese lapso viene alguien a decirle, ¿sabes qué? Ya no lo molestes más, tu hija pues ha muerto. Esa era la realidad de Jairo, ¿verdad? Era lo que estaba sucediendo en su familia. Su hija había muerto, ¿verdad? Oyéndolo Jesús le respondió, ¿qué le respondió Jesús? No temas. No temas. ¿Cómo me pides esto, Jesús? ¿Cómo me pides que no tema cuando yo al salir de mi casa vi a mi hija enferma, vi a mi hija que estaba a punto de fallecer, vi a mi hija grave? ¿Cómo me dices si ahorita esta persona me está diciendo que mi hija ha fallecido, lo cual es lógico, ¿verdad? A nuestro razonamiento es lógico. ¿Cómo me dices no temas? ¿Cómo te atreves, Jesús, a decirme no temas? Le dice Jesús, no temas, cree solamente y será salva. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Entonces, en esa situación y en ese contexto, pues todos estaban como que, o sea, ya habían visto lo que había sucedido con la niña, ellos estaban viendo de manera natural lo que estaba sucediendo y era normal, ¿verdad? Hacer lamento, llorar porque la niña había fallecido, eso era lo que estaba sucediendo de manera natural en ese momento, ¿verdad? Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, ¿verdad? Se burlaban de Jesús porque había una realidad que ellos no estaban viendo, una realidad sobrenatural, el milagro que estaba sucediendo, sus ojos no lograban percibir lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasa cuando no entendemos algo, no entendemos que Dios está haciendo algo? Pues la gente se burla, ¿verdad? Se burlan porque dice eso, si pues nosotros acabamos yo me imagino que le revisaron los signos y todo a la niña a ver si ya había fallecido y todo, y pues ya comprobamos que la niña había fallecido, ¿verdad? Entonces pues obviamente se van a burlar de él, de algo que no entendían, ¿verdad? Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Aquí se empieza a manifestar lo sobrenatural de Dios, una persona que ya no estaba, que ya había muerto. Jesús dijo, es que no está muerta, solamente está durmiendo, ¿verdad? Y le dice, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Entonces podemos identificar en esta pequeña historia lo que está sucediendo de manera natural y lo que sucedió de manera sobrenatural y cómo llegó Jesús a esa casa y llega Jesús a esa casa, llena esa casa con su presencia y sucede lo sobrenatural, sucede el milagro, ¿ok? Y vamos a ir después a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Nosotros sé que ya no sabemos la historia, lo que sucedió con Lázaro, y vemos de nuevo una realidad natural. Vemos que las hermanas de Lázaro hasta estaban reclamándole a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera pasado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Jesús sabía el milagro que estaba por acontecer. Entonces, en el capítulo 11, versículo 39, Jesús
dijo Jesús, quitad la piedra. Ya habían ido a la tumba, ¿verdad? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya Lázaro estaba muerto ya de 4 días. Entonces las personas que estaban ahí alrededor estaban viendo de manera natural lo que estaba sucediendo y hasta su nariz percibía, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Entonces, el versículo 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es lo mismo que nos dice en esta noche a nosotros, es lo mismo que me dice a mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, no te he dicho que si haces, que si, no sé, tienes que hacer algo para poder ver la gloria de Dios, que si crees. Es algo tan simple, a la vez tan difícil, porque sé que cuando estamos en medio de la situación nos es difícil creer que la gloria de Dios se va a manifestar, por lo que nuestros ojos naturales están viendo. Sé que es difícil estar en medio de una situación que no vemos salida, que no vemos solución, que no vemos que esté mejorando la situación y nos es difícil creer que veremos la gloria de Dios. Pero en esa noche, si usted está en este lugar, si yo estoy en este lugar, es que el Señor nos está diciendo, el Señor me está diciendo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Usted cree que va a ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en esa situación que usted está atravesando? Usted va a ver la gloria de Dios, porque es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Abrir nuestros ojos, abrir en nuestro corazón para entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. El Señor nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces ya no sabemos la historia, ¿verdad? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos otro milagro y usted y yo podemos identificar en esa otra historia la manera natural que las personas ahí alrededor, las hermanas de Lázaro, la persona que había fallecido, veían las cosas, ¿verdad? De manera natural y es normal, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, nuestros ojos van a ver primero lo físico, ¿verdad? Lo natural, lo que está aconteciendo en nuestra vida. Pero en esta noche le hemos dicho al Señor, abre nuestros ojos, abre mis ojos, Señor, para ver tus maravillas. Entonces, nosotros en nuestra vida, yo sé que usted le ha rendido su vida a Cristo. Sé que si está en ese lugar, sentadito o sentadita, es porque tiene hambre de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Tiene hambre de aprender de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que empezar a caminar de manera diferente. Tenemos que empezar a ver las situaciones que suceden en nuestra vida, pidiéndole a Dios, Señor, abre mis ojos para entender, para ver lo que tú estás haciendo. Hay milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero estamos tan cegados con esa venda en nuestros ojos de lo natural que no logramos percibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, a partir de hoy y en esta noche, cuando usted esté en su tiempo con Dios, cuando usted esté orando por esa situación, a veces hasta orando solamente nos limitamos a ver lo natural y a veces oramos, pero no creemos, ¿verdad? Yo sé que es increíble y así nos pasa, ¿verdad? Estamos en medio de la situación complicada y difícil y oramos, Señor, te pido por esta situación, pero ni siquiera estamos creyendo. Hasta a veces Dios hace la obra y nos sorprendemos que Dios haya hecho el milagro, ¿verdad? Porque realmente nuestro corazón está tan cegado por esas vendas de lo físico, de la realidad terrenal, de la realidad física, que nos impide ver de manera sobrenatural lo que está sucediendo. Entonces vamos a pedirle a Dios, abre nuestros ojos, Señor, para ver mi sanidad, para ver la transformación de mi familiar, para ver mi prosperidad, para quitar todo temor de nuestra vida. Recuerde, ¿qué le dijo Eliseo a su siervo? No tengas miedo. ¿Qué le dijo Jesús a esta persona? No temas, no tengas miedo.
Y ese temor en nuestro corazón es normal que lo sintamos en medio de una situación difícil, pero Dios nos dice, no tengas miedo. Hay algo que está sucediendo, hay algo que estoy haciendo, hay un milagro que quiero hacer, pero tienes que abrir tus ojos para creer lo que quiero hacer. Pero como le digo, es difícil, ¿verdad? Ya ahorita sí, yo lo creo, yo creo que voy a abrir mis ojos, que tengo que abrir mis ojos a una realidad diferente, pero llegando a nuestra casa, volvemos a ver la realidad. Llegando a nuestra casa, a lo mejor nos dan malas noticias, a lo mejor viene un problema, vemos que no se soluciona, y en ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y nosotros recordemos que vemos esa realidad natural porque vivimos en dos reinos, ¿verdad? Un reino espiritual, en el reino de Dios, y vivimos en el reino natural. Y es difícil para nosotros que estamos aquí en la tierra, que somos carne, ¿verdad? Es difícil ver el reino de Dios. Pero a partir de hoy tenemos que aprender a ver ese reino sobrenatural, ¿verdad? Y como le digo, tampoco no quiero que se sienta mal y que diga, híjole, es que no creo, tal vez lo que Dios va a hacer es, como le digo, es normal, porque estamos en un mundo físico. Y le pasó a Tomás, ¿se acuerda? A pesar de que yo ahí yéndome como más allá en la historia, yo me imaginaba como que, o sea, Tomás diciendo, es que hasta que yo no meta mis dedos, o sea, que Tomás no creía que Jesús había resucitado, ¿verdad? Y él decía, no, y no creo hasta que yo meta mis dedos en esas heridas, ¿verdad? En su costado, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? El Tomás, ¿verdad? Pero él había escuchado, y si usted lee en los evangelios, cuando Jesús les hablaba, dice muy claramente, Jesús nuevamente les estaba hablando de lo que le iba a pasar, ¿verdad? De que iba a morir y que iba a resucitar. Y nuevamente le habló a los discípulos de lo que iba a acontecer. Tomás ya había escuchado lo que iba a suceder con Jesús, ya había escuchado a Jesús mismo decirle que iba a resucitar, ¿verdad? Ya había visto todas las maravillas, todas las sanidades, las señales que Jesús había hecho, y aún así, no, hasta que yo no lo vea, yo no creo. Y le pasó a él. Pero a mí pedacito de historia me conmueve tanto porque Jesús dejó así a Tomás. Pues no crees, pues ni modo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Jesús se presentó a él? ¿Y qué le dijo? Mete tus dedos, ¿verdad? O sea, el Señor nos lleva a creer, ¿verdad? Él es el más interesado en que creamos sus maravillas, en que abramos nuestros ojos para ver sus milagros, para ver sus maravillas, para entender que hay una realidad superior, y esa realidad superior es para traernos paz, para que usted pueda dormir tranquilo. No hay mejor cosa que dormir tranquilo, confiado, sabiendo que el Señor tiene el control de nuestra vida y de ese problema tan grande y tan difícil, que el Señor lo tiene en sus manos, que el Señor está obrando. Entonces, si usted no ha podido dormir, esa es la noche en la que usted va a poder descansar y va a poder dormir tranquilo, sabiendo, confiando, con sus ojos abiertos a lo espiritual, a las verdades de Dios, a los milagros de Dios, sabiendo y confiando que Dios tiene el control de su vida, ¿verdad? Entonces, no me quiero extender mucho, pero sí quiero ver un punto muy importante. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo en medio de la situación difícil poder ver lo que Dios está haciendo? Si mis ojos están viendo lo natural y están viendo el problema, ¿cómo le puedo hacer? Nada más, Señor, abro mis ojos. Hay algo que el Señor nos regaló para poder ver sus maravillas. Y quiero que me acompañe, por favorcito, al Evangelio de Lucas nuevamente, y vamos a ir al capítulo número 4. Yo le puedo decir, mire hermano, solamente crea. Solamente crea, solamente diga, abro mis ojos, pero yo quiero ir un poquitito más allá para que usted y yo podamos entender quién es el que vino a quitar la venda de nuestros ojos. ¿Quién es el que nos vino a dar libertad
para poder creer sus milagros y sus maravillas. ¿Quién es el que vino a destapar nuestros ojos para poder ver? En Lucas, ¿se acuerda que en el versículo 18, se acuerda que Jesús va a la sinagoga y se levanta a leer y se le dio el libro del profeta Isaías? Entonces, cuando él lee esta porción, en el versículo número 18, él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esto se estaba cumpliendo, ¿verdad? Él mismo estaba leyendo esta escritura y él mismo estaba dándoles a entender que en ese momento, en el versículo 21, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Ellos, los que estaban en la sinagoga, tenían enfrente al que había sido enviado a abrir sus ojos, a sanar sus corazones. Tenían enfrente a la promesa, tenían enfrente al enviado de Dios para hacer esto. Entonces, ¿quién es el que ha venido a abrir nuestros ojos? Jesucristo, ¿verdad? Él ha venido a abrir nuestros ojos. Y fíjese lo interesante aquí, y como le digo, me quiero extender mucho, pero no puedo. Nada más me gustaría decir lo siguiente. Nos vamos a ubicar ahí en el versículo 18, donde dice, a mí me llamó la atención, y yo sé que no es casualidad que Dios quería mostrarnos esto en esta noche. Me llamó la atención que cuando dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, estos tres rengloncitos, ¿verdad? Yo me estaba preguntando, vista a los ciegos, ok, vista a los ciegos de manera natural, y sabemos que sí, ¿verdad? Jesús hizo milagros y dio vista de sus ojos naturales a personas ciegas, ¿verdad? Pero es interesante que vista a los ciegos está en medio de dos renglones que dice pregonar libertad a los cautivos y a poner libertad a los oprimidos, que se habla de libertad. Eso me pareció así como interesante, ¿verdad? Y investigando y estudiando un poquito de personas que saben más que usted y que yo, que han estudiado esta parte, es interesante porque cuando se habla de pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, cuando se traduce del hebreo vista a los ciegos, se traduce como que se quita una venda de los ojos, ¿verdad? Se tradujo así, pero en realidad, o sea, vamos a decir el original, habla sobre que se quita una venda de los ojos. Entonces, cuando se habla que se da vista a los ciegos, en el versículo, en el rengloncito de arriba y de abajo se está hablando acerca de libertad. Y esto es porque, como le digo, las personas que saben más que nosotros, mencionan que se da vista a los ciegos y se habla de la vista a los ciegos porque se hace referencia a cuando las personas eran encarceladas y eran metidas se les llama las mazmorras, ¿verdad? Que eran cárceles muy, muy oscuras, que cuando se le da libertad a esas personas, cuando ellos están dentro, cautivados en estos lugares, obviamente ellos están en oscuridad. Entonces, cuando se habla en estos tres renglones, se está hablando de una libertad, de cuando una persona sale de esta cárcel, de esta prisión, y sus ojos ven la luz. Entonces, el Señor abre nuestros ojos y nos ha venido a traer libertad, nos ha venido a sacar de esa oscuridad de temores, esa oscuridad de enfermedades, esa oscuridad de simplemente vivir sin Cristo.
nos ha sacado de ese lugar. Entonces nos ha llevado a la luz, a ver, a que nuestros ojos puedan percibir la luz. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cuando el Señor nos habla que Él ha venido a traernos libertad, Él ha venido a quitar esa oscuridad de nuestra vida, Él ha venido a traer luz a nuestra vida, a poder ver sus maravillas, a poder ver, y aquí cada quien le va a poner la situación en la que está pasando. Eso es lo que Dios quiere, quitar la venda de nuestros ojos para poder entender y para poder ver, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús vino a traernos a nosotros. Con el Evangelio el Señor vino a traer una luz, una claridad a nuestros ojos, a quitar las vendas de nuestros ojos para poder ver. Entonces nuevamente le vamos a decir al Señor: Señor, abre mis ojos. Entonces el Señor nos ha dado, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, entregado nuestra vida a Cristo, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y el Señor nos ha dado su palabra para poder ver. Acompáñeme por favor a 1 Corintios 2:9. Ya voy a terminar. 1 Corintios 2:9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el siguiente versículo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a ver, ayúdame a abrir mis ojos. Él es el único, no tenemos la capacidad de ver si no hemos rendido nuestra vida a Jesús, y si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, nunca vamos a poder ver. Por eso nosotros ya hemos leído, y nosotros sabemos que las cosas de Dios parecen locura para las personas que no entienden, ¿verdad? Y las cosas de Dios, lo que nosotros decimos, Dios va a obrar, Dios va a hacer un milagro. Nosotros hemos visto en estas historias que pues la gente se burla, ¿verdad? Porque no entiende, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos su palabra, la cual abre nuestros ojos. Usted, cuando esté allí en su casa, abra la palabra de Dios para que sus ojos puedan ver lo que Dios va a hacer. Si usted la tiene cerrada, si tiene su Biblia cerrada, es muy difícil que usted empiece a abrir sus ojos, porque la palabra de Dios es la que trae luz para nuestros ojos. ¿Cómo va usted ver, cómo va a poder entender lo que Dios quiere hacer en su vida, esas promesas que Dios le ha dado, si usted no abre su palabra para poder verlo? Y por último, y quiero pedirle que me acompañe a Salmos 119. Salmos 119, versículo 130. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Y en otra versión dice: imparte luz. Hace entender a los simples, ¿verdad? Podemos extendernos mucho más, pero lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche es la necesidad de abrir nuestros ojos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No sé si últimamente le has creído a Dios por un milagro. No sé si últimamente le has creído a Dios para hacer algo sobrenatural en tu vida. O no sé si hemos estado tan anclados a lo físico, a lo natural, que no nos ha permitido ver lo que Dios quiere hacer a nosotros. No sé cuál sea su situación, pero hoy les recuerdo: hay milagros que Dios quiere hacer en su vida. Hay restauración que Dios quiere hacer en su vida. Hay personas en su familia que Dios va a transformar.
Y eso usted y yo lo vamos a creer. Y a partir de hoy le vamos a seguir clamando: Espíritu Santo, abre mis ojos. Y a partir de hoy vamos a buscar su palabra para que su palabra nos alumbre y podamos ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Me puede acompañar poniéndose de pie, por favor? Y quise terminar con este versículo: la exposición de tus palabras alumbra, la exposición de tus palabras imparte luz. Abra su Biblia en su casa, abra su Biblia, enamórese de la palabra de Dios, porque es lo que va a traer luz a nuestros ojos. Jesús ya hizo la obra, Él ya vino a traerle libertad, a sacarlo a usted y a sacarme a mí de esa cárcel de oscuridad. Y ya ha venido a arrancar esas vendas de nuestros ojos para ver sus maravillas. Ahora nosotros tenemos que caminar en esa luz. Tenemos que caminar, no nos vamos a regresar a poner esas vendas a nuestros ojos. Esas vendas ya se cayeron, el Señor ya hizo la obra. El Señor ya nos trajo libertad, Jesús ya nos trajo libertad. Ahora nosotros vamos a caminar diferente, creyendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Dios, que tal vez no hemos creído como tú nos mandas, Señor, que tal vez hemos regresado a recoger esas vendas y nos la hemos puesto nuevamente en nuestros ojos, cuando tú ya nos has dado libertad, cuando tú ya nos has arrancado esas vendas de nuestros ojos, Señor, esas escamas de nuestros ojos, Dios, que estábamos en nuestra ceguera, que estábamos perdidos, estábamos en oscuridad, pero como tu palabra lo dice, Señor, tú has venido a nuestras vidas a sacarnos del reino de las tinieblas y a trasladarnos al reino de la luz admirable. Señor, tú nos has trasladado de la oscuridad a la luz. Señor, tú has quitado la venda de nuestros ojos. Permítenos, Señor, caminar en esa luz, Señor. Permítenos ver, Señor, de una manera sobrenatural lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos ahí en su lugar. Dígale con todo su corazón, no dudando. Dígale: Señor, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos, Señor. Que en esta semana el Señor le pueda mostrar lo que está haciendo, que en esta semana usted pueda ver un milagro de parte de Dios, que usted crea, que usted abra sus ojos a lo que Dios está haciendo en su vida. El Señor está obrando en su vida. Desde que usted decidió rendir su vida a Cristo, el Señor tiene el control completo de su vida. Esta noche usted va a descansar creyendo que el Señor sostiene su vida, sostiene a su familia. Cuando usted puede ver lo que Dios está haciendo, el temor se va. Cuando usted puede ver y puede abrir sus ojos a esa realidad superior, a esa verdad de Dios, eso trae paz a su vida. Dios, te pedimos, abre nuestros ojos, Dios. Te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque solamente por esa obra, Señor, pudimos abrir nuestros ojos, pudiste traer vista a los ciegos, Señor. Solamente por esa obra en la cruz del Calvario tú pudiste traer sanidad a nuestra vida, pudiste traer una transformación a nuestra vida, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, gracias por morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario para traernos libertad. Gracias, Señor. Hoy ponemos nuestra vida nuevamente delante de ti, Señor, y te pedimos, abre nuestros ojos. Te pedimos perdón también, Señor, si no hemos creído, si no hemos querido abrir nuestros ojos, o si nos hemos puesto nuevamente la venda en nuestros ojos para no ver. Perdónanos, Dios, perdónanos, pero hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos arrepentimos de no creer, hoy nos arrepentimos de solamente ver lo físico, de ver lo natural, Señor, y hoy te pedimos, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Dios. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres glorioso, Señor. Solamente a ti sea la gloria. Solamente a ti sea la alabanza, Señor. Porque tú estás a punto de hacer un milagro en nuestra vida. Tú estás a punto de restaurar, Señor. Tú ya lo estás haciendo, Señor. Nuestros ojos van a ver, Señor, cómo tú obras en nuestra vida, Dios. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús y te
damos gracias, te damos gracias. Adórele, exáltelo, dígale que Él es bueno, que Él es hermoso, que Él es glorioso. Eleve una adoración delante de Él, eleve una adoración de agradecimiento y dígale: Señor, sigue abriendo mis ojos para ver tus maravillas, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios lo bendiga.